Bienvenidos a una lección más de Prográmelo usted mismo. En esta ocasión tendremos la oportunidad de ver cómo se instala una máquina virtual Linux sobre otro sistema operativo, en este caso Mac OS. También puede ser sobre Windows o incluso sobre otras máquinas corriendo en distintas distribuciones de Linux. La instalación de la máquina virtual se puede hacer con distintos software. En este caso voy a utilizar el que es conocido como VirtualBox, que es un software libre que pueden descargar del sitio del software, buscando en Google VirtualBox. Muy bien, la instalación de la máquina comienza primero consiguiendo un archivo ISO con el sistema operativo que vamos a instalar. En este caso es necesario conseguir el archivo ISO de Linux. Voy a instalar Ubuntu 12.04 y para ello me he descargado de la página de Ubuntu el ISO respectivo. Esta es la imagen que normalmente uno utiliza para quemar un CD de instalación. La primera, digamos la segunda, después de la instalación del software de VirtualBox, la segunda condición que necesitamos para instalar la máquina virtual. Muy bien, una vez abrimos VirtualBox tenemos que crear nuestro computador de mentiras. De alguna manera el concepto de máquina virtual es el de crear a nivel de software un computador. Entonces necesitamos crear ese computador. Vamos a ponerle primero un nombre, que lo voy a llamar Linux Ubuntu. El nombre es arbitrario. Él detecta automáticamente que la versión de Linux es Ubuntu, aquí hay otras versiones diferentes del sistema operativo. Muy bien, a continuación tenemos que asignarle entonces las propiedades del computador como si estuvieras comprando un computador, digamos, en un almacén. En este caso, por ejemplo, me está preguntando por la memoria RAM. En este computador yo tengo un total de 8 GB de RAM, de modo que, digamos, tengo una cantidad generosa para asignársela a mi máquina virtual. Yo le voy a asignar a la máquina virtual que tengo aquí 2 GB. Es recomendable que la memoria siempre quede, digamos, dentro de la franja verde, pero que no sea muy bajita. Es decir, si tiene una máquina con un giga de RAM o 2 gigas de RAM, usar máquinas virtuales no es muy aconsejable. Hasta 1 giga es todavía, digamos, aceptable. Muy bien, a continuación necesitamos crear un disco duro para nuestra máquina. Vamos a crear, como dice aquí, un disco duro virtual. El tipo del disco, pues esto, digamos, un poco técnico, dependerá de el formato de disco que queramos utilizar. Normalmente eso tiene que ver con la portabilidad a otros softwares parecidos o también incluso el rendimiento o el diseño del disco virtual. Vamos a escoger los valores por defecto. Este reservado dinámicamente es muy importante porque al crear un disco duro virtual lo que se está creando es un archivo en el que se van a almacenar todas las cosas de la máquina, y por lo tanto si le pone un tamaño fijo el archivo podría ser de unos 50 gigas. Es mejor ponerlo reservado dinámicamente para que vaya creciendo a medida que digamos le vamos poniendo cosas a la máquina. Muy bien, ¿qué tamaño de disco duro, de qué tamaño va a ser el disco duro? También va a ser muy dependiente de lo que para lo cual lo vayamos a utilizar. Un tamaño de alrededor de 10 gigas es apenas suficiente, pero si se trata de usarlo para trabajo duro, para programación o proyectos grandes, es mejor asignarle una cantidad generosa. Aquí, por ejemplo, le voy a asignar un total de 20 gigas. Muy bien, una vez creada, digamos, definidas las propiedades básicas que son la memoria RAM y vamos a eliminar aquí, ocultar el visor del teclado, procedemos entonces a configurar otros aspectos de la máquina. Entonces vamos aquí a la sección de máquina, configuración, y vamos a ver qué aspectos podemos, digamos, modificar o configurar adicionalmente. Vamos a cambiar el nombre de la máquina, cambiar algunas propiedades digamos, que sería el hardware virtual. Hay algunas posibilidades aquí muy interesantes para cambiar, pero obviamente pues, se habilitarían dependiendo de qué tan avanzado sea nuestro conocimiento del proceso. Una de las cosas interesantes que tienen los software de máquinas virtuales últimamente es que permiten procesamiento en múltiples cores en la máquina real. Y aquí, por ejemplo, yo tengo en total 8 núcleos a mi disposición. Le voy a decir que me asigne a la máquina virtual un total de 2 núcleos. Tener en cuenta que la máquina virtual, cuando se esté ejecutando, va a estar compartiendo esos núcleos y todos los recursos de la máquina real. Entonces no hay que, digamos, excederse tampoco
en la asignación de recursos. Bueno, esta opción aquí es muy importante y porque nos permite que se pueda instalar Linux sobre la máquina. Bueno, y así habrán otras opciones que hay que revisar. Bueno, hay un par de opciones aquí importantes. Una de ellas es la de carpetas compartidas, que me permite ver dentro de la máquina Linux una carpeta del sistema operativo en el que estoy haciendo, digamos, la instalación de la máquina virtual. Esto va a ser muy importante en caso de que necesitemos dentro de Linux archivos que están en la máquina que llamamos aquí anfitriona. Para ello simplemente agregamos la carpeta que queramos agregar. En este caso, repito, estoy corriendo la máquina virtual sobre MacOS. Voy a agregar mi carpeta de usuario, lo más recomendable normalmente. Otros podrían agregar, no sé, por ejemplo, solamente la carpeta de Dropbox a la máquina virtual. Muy bien, el nombre de la carpeta JSULUAG es muy importante porque va a ser el nombre que va a reconocer. Normalmente yo configuro para que sea automontada, es decir, apenas arranque la máquina, esta carpeta se habilite. Muy bien, una vez queda, digamos, agregada la carpeta, entonces ya tengo la máquina configurada para, digamos, compartir datos. Bien, la sesión de almacenamiento es muy importante porque nos permite entonces, esencialmente, por ejemplo, agregar nuevas unidades de CD-ROM y aquí es muy importante montar sobre la unidad de CD-ROM que viene por defecto con la máquina virtual el archivo ISO que tiene el sistema operativo. Entonces para ello simplemente le damos de esta manera y vamos a presionar aquí en este iconito y le vamos a decir seleccionar un archivo de disco virtual de CD o DVD. Lo que estamos básicamente es que nos está preguntando cuál es el archivo que contiene la imagen del DVD o el CD que vamos a instalar. En este caso yo la tenía seleccionada la carpeta, la seleccionamos, entonces aquí aparece la información sobre la imagen que vamos a instalar. Bueno, otros parámetros que se pueden configurar, parámetros aquí muy interesantes, por ejemplo el parámetro, la red se puede configurar de maneras avanzadas, el puerto USB para que reconozca los dispositivos que se digamos, conectan a la máquina real como dispositivos también de la máquina virtual. Muy bien, hay muchas cosas que explorar, ustedes tendrán la oportunidad de hacerlo con la documentación de VirtualBox. Una vez todo está configurado, entonces ya podemos darle iniciar a nuestra máquina virtual y lo que esencialmente empieza a ocurrir en este momento es que la máquina empieza, pues abre una ventana que parece ser un computador y la máquina empieza entonces a correr. Es importante entender aquí que el mouse en este momento está, digamos, bajo el control de la máquina anfitriona, pero si yo doy clic dentro de la ventana, miren cómo se pierde el mouse. Si doy clic dentro de la ventana, el mouse puede quedar atrapado adentro. Hay una tecla importantísima en VirtualBox que se llama la tecla anfitrión. La tecla anfitrión que aparece aquí indicada abajo. En este caso, por ejemplo, estoy en MacOS, la tecla anfitrión, vamos a poner aquí el visor del teclado. La tecla anfitrión de mi máquina virtual es la tecla de control izquierda. Cada vez que yo presiono la tecla de control izquierda voy a poder sacar el mouse afuera. En este momento está configurado automáticamente VirtualBox para que salga sin problemas, pero si ustedes están corriendo una máquina Windows o una máquina Linux, esto podría, digamos, no funcionar muy bien. Listo, ocultamos el visor del teclado y vamos entonces a realizar nuestra instalación. Voy a eliminar esto de aquí que me está, digamos, poniendo algún problema. Muy bien, entonces ya estamos adentro, esta ventanita la vamos a eliminar y vamos a decirle entonces que me instale Ubuntu. Bueno, acabo de cometer aquí un pequeño desliz porque normalmente quienes trabajamos, por ejemplo, en español, es bueno que elijamos desde el principio la instalación en español. No tanto porque no entendamos, digamos, lo que está diciendo la instalación, sino porque él va a instalar una serie de paquetes, incluyendo ayudas en nuestra lengua. A veces es necesario hacerlo. Muy bien, aquí le decimos que instale Ubuntu y lo que sigue básicamente es un poco esperable, digamos, de una instalación. Casi todo es digamos, es presionar continuar. Aquí, por ejemplo, es una opción interesante. Estas dos opciones son importantes porque durante la instalación de Ubuntu él va a descargar archivos que están en la red y que contienen paquetes importantes para el sistema. Muy bien, aquí le digo continuar
y me va a empezar entonces a mostrar una serie de opciones que en una máquina convencional requerirán mucho cuidado. Por ejemplo, aquí la elección del sistema de archivos o el disco duro en donde va a instalar, etc. Pero como se trata de una máquina virtual, no hay digamos ningún problema en utilizar todos los valores por defectos que está presentando el programa de instalación. Muy bien, la instalación entonces ha comenzado. Por ejemplo, mientras él ya empieza a hacer algunas tareas, yo voy configurando otros aspectos de la máquina. En este momento acabo de seleccionar la zona de horaria. Aquí me está identificando el teclado. Es muy importante que el teclado se reconozca correctamente. Aquí estoy verificando que las teclas que me aparezcan en el teclado sean también las teclas, digamos, que van a salir en Linux. Me está diciendo que tengo un teclado de español latinoamericano, y estoy entonces aquí con las teclas. También yo activo otra vez el visor de teclado y van a ver entonces cómo entonces yo voy utilizando, a medida que voy presionando las teclas del teclado de la máquina, digamos anfitrión, van apareciendo aquí. Miren cómo al principio, cuando tenía seleccionado aquí español latinoamericano, si yo presionaba la tecla, por ejemplo, shift gorro, no aparece el gorro. Shift gorro, no aparece el gorro. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo cambiar el teclado. Aquí, por ejemplo, puse español latinoamericano, es un tipo de teclado diferente. Ahora sí, shift gorro, y me aparece shift gorro espacio, aparece. Si presiono esta tecla, me aparece la tilde, como debe ser. Entonces ya puedo continuar para que la instalación continúe muy bien. El nombre que le vamos a dar a la máquina es relativamente importante. Aquí le va a llamar a la máquina PUM. Él le va automáticamente a sugerir un nombre de usuario por defecto. Está bien, PUM. Y le vamos a poner aquí una contraseña. Mi recomendación es poner una contraseña lo más sencilla posible. En este caso, la contraseña que le voy a asignar es también PUM. Voy a poner aquí todo esto en mayúscula para que se vea un poquito más bonito. Y le voy a decir que me inicie la sesión automáticamente. La contraseña muy corta y sencilla es muy importante en el caso de que cuando la máquina arranque, de pronto el teclado no vaya a desconfigurarse, en cuyo caso cualquier, digamos, acción que hubiéramos programado, cualquier contraseña que hubiéramos programado ya no sería reconocida por el sistema. Muy bien, el proceso que acaba de empezar pues puede tomar un buen rato, de tal manera que vamos a tratar de acelerarlo aquí en este video. Muy bien, después de un tiempo que puede ir entre media hora y 1 hora y media, la instalación ha terminado. Y ahora simplemente presionamos aquí reiniciar ahora, y la máquina entonces comienza a reiniciarse. En este momento entonces ya tenemos un disco duro virtual que tiene instalado Ubuntu adentro, y que en principio podríamos inclusive compartir con otras personas que usaran el software VirtualBox.